importancia adicional por la muy delicada coyuntura actual. Si ustedes comienzan a mirar todo lo que ha pasado desde la ley de presupuesto, desde el marco fiscal de mediano plazo del año pasado al marco fiscal de mediano plazo que se lanzó hace un par de semanas, encontrarán que ese marco pide unos recortes de gasto para el año 2024 por 43 billones de pesos. 43 billones de pesos. Es el recorte que tiene que hacerse en el presupuesto 2024 para cumplir con la regla fiscal. Y sin embargo, el Ministerio de Hacienda decretó hace también una semana, lanzó un decreto donde hace unos recortes por 20 billones de pesos. Pero en el observatorio fiscal encontramos que esos 20 billones de pesos, realmente 8 billones no correspondían a una reducción real del gasto fiscal. Es decir, que esos 43 billones de pesos de reducción necesaria para cumplir con la regla fiscal solamente se han recortado por mucho, 12 billones de pesos. Y ya vamos en más de la mitad del año. Entonces, fíjense que nos quedan pocos meses para hacer recorte de más de 30 billones de pesos y la situación es sumamente delicada en términos de lo que se hace necesario para cumplir la regla fiscal y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Entonces, en esa coyuntura es muy interesante este informe, porque lo que hacemos en este informe es tratar de mirar el rubro más importante del presupuesto general de la nación. Como ustedes saben, el presupuesto general de la nación se divide en tres tipos de gastos. Los gastos de inversión, el servicio de la deuda y los gastos de funcionamiento. Hasta el 2024 estas proporciones eran más o menos constantes. El 20% era servicio de la deuda, el 20% era gastos de inversión y el otro 60% es gastos de funcionamiento. Entonces, los gastos de funcionamiento representan la parte más importante del presupuesto general de la nación. Y lo que hacemos en este ejercicio es no solamente mirar qué ha pasado con los gastos de funcionamiento en términos reales en los últimos 5 años, es decir, descontando el efecto de la inflación, sino también mirar cuáles de esos son los gastos de funcionamiento que más han aumentado. Y esto lo que nos abre es una oportunidad para tratar de estudiar y entender cuáles recortes en los gastos de funcionamiento son necesarios y son viables. Y ese es el objetivo de este informe. Entonces, sin más, comencemos a contar lo que hemos encontrado. Primero, encontramos que en estos 5 años, del 2019 al 2024, ha habido un aumento en los gastos de funcionamiento del 40%, en términos reales, es decir, descontando la inflación. Un aumento del 40% en los últimos 5 años. Esto es un aumento del 7% anual, que está muy por encima del crecimiento de la economía. Entonces, claramente, lo que vemos de inmediato es que los gastos de funcionamiento le están metiendo mucha presión al gasto público en Colombia. Sin embargo, tal vez la primera gran conclusión, o tal vez incluso la gran conclusión de este informe, es que cuando piensa en gastos de funcionamiento, normalmente piensa en cosas como, por ejemplo, la remuneración de los empleados públicos. Y lo que encontramos realmente es que la presión sobre el presupuesto de la nación no viene por el lado del gasto de personal, sino viene por el lado de las transferencias corrientes, que son transferencias que el gobierno nacional central le hace o bien a las entidades territoriales o bien a otras entidades del orden nacional o incluso a fundaciones privadas. Y la gran responsable de aumento en el gasto de funcionamiento es las transferencias corrientes y no como uno pudiese pensar en un principio el gasto de personal. Entonces acá vemos cómo ha evolucionado el presupuesto desagregado entre funcionamiento, deuda de inversión. Vemos cómo desde el 2020 ha habido una aceleración en el presupuesto general de la nación. Todas estas cifras están en millones, en pesos constantes de 2024. Es decir, a lo largo de todo este informe ya estamos descontando los efectos que tiene la inflación.
Bien, ¿qué pasa si nos focalizamos en esos 2 años, 2019 y 2024? Encontramos que el PGN aumentó de 350 billones de pesos a 500 billones de pesos, es decir, un aumento de 145, de casi 150 billones de pesos, pesos constantes, ¿no? Y de ese aumento, 35 billones fue un aumento de inversión, 23 fue aumento de deuda y casi 90 millones, casi 90 billones de pesos, exactamente 87,5 billones de pesos, fue un aumento en los gastos de funcionamiento. Entonces, lo que más ha contribuido a ese aumento en el presupuesto general de la nación han sido los gastos de funcionamiento y explican más de la mitad, casi casi 2/3 partes del aumento en el presupuesto general de la nación. Y lo que hacemos en este informe es tratar de descomponer esos 87,5 billones de pesos de aumentos en el gasto de funcionamiento. Ese es sencillamente el ejercicio que hacemos. ¿Qué encontramos? Como les anticipé, encontramos que esos 87,5 billones, 72 corresponden a transferencias corrientes y solo 12 billones corresponden a gastos de personal. El resto, otros 3,4 billones, perdón, son, eh, son otros tipos de gastos. Es decir, de eso, del aumento en el gasto de funcionamiento, el 82% corresponde a transferencias corrientes, solo el 14% a gasto de personal y solo el 4% a otros gastos. Esta es la primera descomposición que hacemos del gasto de funcionamiento. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esos 72 billones de transferencias corrientes qué son? Pues lo que hacemos es volver a tratar de mirar qué hay detrás de esos 72 billones de transferencias corrientes. Y acá esto es lo que encontramos. De esas transferencias corrientes, de esos 72 billones de pesos, encontramos que casi 19 billones de pesos corresponden al Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles. Esto no es una sorpresa, es un problema fiscal de vieja data, muy grave, que hay que seguir solucionando y sobre el cual me referiré más adelante. Sorprendentemente, esto es lo que más me sorprendió a mí personalmente. El sistema general de participaciones solo corresponde a un 19% de ese aumento. Es decir, de los 72 billones de transferencias corrientes, solo 14 fueron sistema general de participaciones. Cuando comenzamos a hacer este ejercicio, yo tenía expectativa de que la mayor parte de que lo que más explicara el aumento de los gastos de funcionamiento fuese el sistema general de participaciones y vemos que pues, es importante, más o menos casi el 20% de ese aumento corresponde al SGP, pero no tan grande como yo anticipaba. ¿Qué más sigue? Salud son otros 14 billones de pesos. Este es un tema que amerita mucha reflexión, sobre el cual me voy a referir más adelante. Son básicamente transferencias que se le hacen a LADRES o a otras entidades territoriales para atender temas relacionados con la salud. Otros 13 billones de pesos, básicamente son prestaciones sociales, que en parte son gastos en otros tipos de prestaciones relacionadas con servicios de salud para regímenes especiales, pero más que todo representa pensiones. Y por último, están otras transferencias corrientes que suman los otros 13 billones de pesos, sobre la cual me referiré más adelante. Entonces, vemos que para resumir, de los, ciento, de los casi 145 billones de pesos de aumento en el PGN, 87,5 billones corresponden a gastos de funcionamiento. De esos 87,5 billones de pesos de aumento de gasto de funcionamiento, 72 billones corresponden a transferencias corrientes. Y esos 72 billones de pesos de transferencias corrientes se distribuyen casi que uniformemente entre 6 cosas. El FEPEC, el Sistema General de Participaciones, transferencias relacionadas con la salud, pensiones y otras transferencias corrientes. 5 cosas, perdón. Más o menos esas 5 cosas explican el aumento de las transferencias corrientes. FEPEC, Sistema General de Participaciones, transferencias relacionadas con la salud, pensiones y otras transferencias corrientes. Y bueno, ¿podemos seguir desagregando esto? Sí, podemos seguir desagregando más esto. Entonces, como ya les conté, de los 72 billones, casi 19 corresponden al FEPEC. Y ya sabemos que es básicamente subsidio a la gasolina y subsidio al diésel. De los 72 billones, también sabemos que casi 14 eran del SGP.
Y ese GP también podemos agregarlo más. 7 billones fueron destinados a financiar temas de educación, 2 a salud, 2 al FOMPET, que es el fondo para las pago de las pensiones de las entidades territoriales, y 1,5 son partida general. De los de los 72 billones, 14 eran transferencias en salud, de los cuales 9 básicamente eran una transferencia del ADRES, es decir, se le transfiere plata al ADRES. El ADRES junta esa plata del presupuesto general de la nación con las contribuciones que hace el régimen contributivo y con eso básicamente se financia, se financia tanto el régimen contributivo como el régimen subsidiado. Y otros casi 5 billones de pesos están en un rubro que se llama apoyar programas de prevención de salud del orden territorial. Son 5 billones de pesos nuevos que se crearon en este gobierno. De los 72 billones, también dijimos que habían 13 billones básicamente relacionados con pensiones. De ellos, 6 se destinan a Colpensiones, 4 a las Fuerzas Armadas, 2 a profesores y 1 billón de pesos a otros regímenes especiales. Curiosamente, a pesar de que profesores y regímenes especiales se encuentran congelados en su afiliación, notemos que ha habido un aumento en lo que se pagan de pensiones a estos regímenes. Y claramente es importante tener en cuenta que en el corto plazo es muy difícil ajustar los pagos de pensiones y sobre eso me referiré más adelante. Bueno, y el resto, los otros 13 billones de pesos de otras transferencias, básicamente corresponden a transferencias para gobiernos subnacionales o algún tipo de fondos que se utilizan para financiar gasto social. Entonces, este es otro tema de discusión sobre el cual me referiré más adelante. En resumen, uno puede seguir desagregando esto hasta cierto nivel, pero ya con esto uno tiene más o menos un panorama sobre cómo están distribuidos los gastos de funcionamiento. Entonces, para concluir, primero, no hay como básicamente del aumento del gasto público, la mayor parte son gastos de funcionamiento, la mayor parte son transferencias corrientes, pero esas transferencias corrientes están disminuidas casi que uniformemente entre estos cinco ítems que les mencioné anteriormente. FEPEC, SGP, salud, pensiones y otras transferencias corrientes. Y viene la pregunta, bueno, ¿y qué hacer? ¿Cómo hacemos para acotar ese crecimiento desmesurado de las transferencias corrientes? ¿Por qué digo transferencias corrientes? Porque fíjense que el problema realmente no está en el gastos de personal, aunque ayudaría, ni en otros tipos de gastos de funcionamiento. Realmente el problema está en el crecimiento de las transferencias corrientes. ¿Cómo acotar el crecimiento de las transferencias corrientes? Pues hay que abordar cada uno de esos 5 ítems que enumeré. Entonces, ¿cómo abordamos el crecimiento del déficit del PFPEC? ¿Cómo abordamos el crecimiento del Sistema General de Participaciones? ¿Cómo abordamos el problema del crecimiento de los gastos en salud? ¿Cómo abordamos el problema del gasto en pensiones? ¿Y cómo abordamos el crecimiento de otras transferencias corrientes? Entonces, primero, como ustedes pueden imaginar, una de las primeras conclusiones es relativamente obvia. Necesitamos acelerar el desmonte a los subsidios a los combustibles. Ya se desmontó el subsidio a la gasolina. De hecho, la gasolina ahora está subsidiando el diésel. Falta desmontar el subsidio al diésel. Esto es imperativo. Dicho lo anterior, es muy importante especialmente para las personas de prensa que nos acompañan. Cualquier desmonte al subsidio, perdón, cualquier desmonte al subsidio de los combustibles hoy alivia las presiones fiscales para el año 2025, no para el año 2024. ¿Ok? Porque finalmente hay un año de rezago. El subsidio a los combustibles se paga con un año de rezago. Por lo tanto, si el Ministerio de Hacienda acelera el desmonte de los subsidios a los combustibles hoy, eso solamente se verá reflejado en el presupuesto general de Nación del 2025. Es por eso que cuando salió el decreto de recorte de 20 billones de pesos y notamos que habían 8 billones de pesos de recorte en el FPEC, sabemos que eso no representaba realmente un recorte del gasto, porque eso, el gasto, el gasto en FPEC para 2024 ya está materializado, porque corresponde a los subsidios que se realizaron durante el 2023. Por lo tanto, cualquier desmonte de subsidios hoy se verá solamente reflejado en el 2025. Hay que hacerlo igual, pero no podemos dejarnos confundir. Tenemos que tener muy presente que el desmonte
al subsidio solamente se ve reflejado en el 2025 y no en el 2024. Eso con respecto a FEPEC. Con respecto al SGP, pues creemos que hay que darle mayor autonomía a las entidades territoriales, pero al mismo tiempo hay que reducir la duplicidad de funciones entre la nación y los entes territoriales. Más autonomía para los entes territoriales en la ejecución de recursos permitirá que el Estado se concentre más en otros proyectos de carácter nacional y eso liberaría presiones de gasto para el gobierno nacional central. Por supuesto, todo este tema del CGP es sumamente difícil, no es algo que podamos hacer. Ahora habría que hacer una reforma constitucional para hacer todo esto. Entre otras cosas, creo que vale la pena prestar mucha atención a lo que va a recomendar la misión de descentralización. Todavía no hay un documento oficial, pero en algún evento anunciaron que creían que el SGP, las transferencias del SGP como proporción de los ingresos corrientes fueran una proporción constante y no como ahora, que lo que existe es que el SGP crece con un rezago a la misma tasa, a la misma tasa que los ingresos corrientes. Eso genera graves problemas porque el Estado trata de cubrir un hueco fiscal aumentando sus ingresos, pero buena parte de esos ingresos 4 años después tienen que irse a los entes territoriales, entonces aparece otro hueco fiscal y esa es una de las razones por las cuales nos pasamos haciendo reformas tributarias cada 2 años. Esto con respecto al SGP. Por cierto, noten ustedes que acá ya comenzamos a notar un problema. El desmonte, el desmonte de los subsidios no es un recorte que pueda implementarse en el 2024, como ya anuncié. La reforma al SGP tampoco, porque requiere una reforma constitucional. Entonces ya comenzamos a notar un grave problema con respecto a lo que se puede hacer en el corto plazo. Siguiente, con respecto a los gastos de salud. El crecimiento de los gastos de salud es desmesurado y la única forma de contener ese aumento en los gastos de salud es priorizar los tratamientos y servicios ofrecidos por el sistema de salud, lo cual es muy duro decirlo, muy difícil decirlo, porque estamos diciendo implícitamente que tenemos que hacer un análisis costo-beneficio cada vez que tengamos que atender a un paciente. Y lo que estamos diciendo implícitamente es que si un tratamiento o un servicio para un paciente es excesivamente costoso, y las probabilidades de éxito son relativamente bajas, entonces este tipo de servicios de tratamientos no deberían ser ofrecidos por el Estado. Una cosa muy duro para decir, pero es que desafortunadamente tenemos recursos limitados y no podemos atender todos los tratamientos que requiera cualquier persona, porque recordemos que esos tratamientos tienen un costo y dar sus tratamientos implica quitar dinero para otros fines como la salud de personas más jóvenes, de niños, o incluso, por ejemplo, quitar recursos para la educación, para la atención de la pobreza, para otros servicios fundamentales del Estado. Entonces es muy duro decirlo, pero creo que el país tiene que dar una discusión muy fuerte respecto a la apreciación de los tratamientos y servicios en salud. Hay un concepto muy interesante que no se ha aplicado acá, que es el concepto de años de vida saludable y cuánto vale un año de vida saludable. Y eso puede ser una herramienta de análisis para hacer estos ejercicios de costo-beneficio. Si no lo hacemos este ejercicio, el problema es que los gastos en salud van a seguir aumentando, más aún cuando la población colombiana está envejeciendo y se va a seguir comiendo buena parte del presupuesto y va a dejar desatendidos otras obligaciones como la salud, como la inversión, como la atención de la pobreza. Entonces creo que es una discusión que vale la pena dar. De nuevo, existe un grave problema porque esto también no es, esta solución que estamos ofreciendo no es una solución de corto plazo. Respecto a las pensiones, de nuevo tenemos el mismo problema. En el corto plazo es muy difícil hacer algo al respecto. Incluso en el mediano plazo, porque naturalmente cualquier modificación a los regímenes especiales, incluyendo y al régimen, incluyendo la reforma pensional que acaba de ser aprobada, solamente tendrá efectos años más adelante. Entonces, en el corto plazo no se puede hacer nada. Este año no se puede hacer nada. Son obligaciones que tiene el Estado ya. No se pueden recortar el pago de pensiones este año. Lo único que se puede hacer y podría hacerse a partir del año 2025 es recuperar algo de estas transferencias a través de impuestos. Y por eso queremos insistir desde el observatorio fiscal en la necesidad de tener impuestos a las pensiones. Personalmente, creo que esa extensión de 1000 VTs mensuales
es absurda porque quiere decir que pensiones de 40 y pico millones de pesos están exentas pensiones por 45 millones de pesos mensuales están exentas del pago de impuesto de renta y honestamente habría que sugeriría eliminar por completo esas 1000 VTs de exención, de manera que todas las pensiones estén grabadas. Por supuesto, eso no implica que todas las pensiones van a pagar pensión, porque hay un tramo que está grabado al 0%, que fácilmente son 4 millones de pesos los que estarían grabados una tasa del 0%, es decir, solamente comenzarían a pagar las pensiones por encima de 4 millones de pesos y solamente por encima de lo que esté por encima de 4 millones de pesos. Y por último, respecto a las transferencias, a otras transferencias corrientes, necesitamos introducir cláusulas de escape. Si uno comienza a mirar esas otras transferencias, uno ve un reguero de decretos y de leyes que van hasta 1972 y no suman mucha plata. Cada una no suma mucha plata, pero sumadas todas, vimos que representa un aumento de 13 billones de pesos. Necesitamos, primero, modificarlas, actualizarlas, reducirlas, suspenderlas, incluso eliminarlas, porque algunas transferencias no tienen sentido hoy en día. Valdría la pena hacer un estudio más detallado sobre esas transferencias, pero eso también requiere de unas modificaciones legales y de nuevo nos enfrentamos otra vez al problema de que en el corto plazo es muy difícil hacer esto. Perdón. Bien, respecto a gastos de personal, necesitamos racionalizar las primas, bonificaciones y otros rubros distintos a la asignación básica mensual. Lo que encontramos en un informe anterior era que del gasto de personal solamente el 40% correspondía a la asignación básica mensual, que es lo que uno siempre ve, lo que está regulado, lo que uno encuentra en las bases de datos del Departamento de la Administración de la Función Pública. El 60%, es decir, el grueso del gasto de personal está en primas, bonificaciones y otros rubros distintos a la asignación básica mensual. Necesitamos racionalizar eso. De nuevo, eso requiere modificaciones legales que no se pueden implementar para el 2024. ¿Qué más? Ya saliéndonos de estos 6 rubros que les he mencionado, insistimos en la necesidad de poner en marcha la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal, la necesidad de estrechar la definición de gasto social. Hay un montón de rentas que se van por fuera del PGN porque aparecen como gasto social de destinación específica y a veces uno se cuestiona si son realmente deberían ser gastos prioritarios. Y muy importante, pero también algo de largo plazo, es la necesidad de implementar la presupuestación por programas y resultados. En Colombia somos un país de medios y no un país de resultados. Nos interesan mucho los medios y no finalmente qué se hace con el dinero, cuáles son los resultados de los programas. Esto debe ser prioritario. De nuevo, esto requiere de mucho tiempo. Requiere, de hecho, pensamos que una modificación al Estatuto Orgánico de Presupuesto. Pero necesitamos, para tomar decisiones responsables sobre qué reasignación del gasto hacer, saber cuáles son los resultados de la plata que se está gastando. Y ni el observatorio fiscal ni el propio gobierno sabe cuáles son los resultados del gasto en el sentido de que no hay una relación costo-beneficio para poder hacer reasignación del gasto de manera que este gasto sea más eficiente. Y bien, eso es todo. Yo lamento decir que yo quedo cada vez más preocupado con este informe porque yo no veo forma posible de que en el 2024 haya un recorte de semejante magnitud. Muy preocupado, como vimos, todo ese aumento, todo ese aumento de, eh, en las transferencias, no solamente en las transferencias corrientes, sino también el gasto de personal, es muy difícil de ajustar. ¿Qué nos queda para cumplir con ese recorte? Inversión. Y ya viene la pregunta, de esa inversión de casi 100 billones de pesos que estaba programada para el 2024, ¿podemos recortar 30 billones de pesos? Eh, es la gran pregunta, pero creo que es la única opción si queremos cumplir con la regla fiscal. De nuevo, esto también es problemático. Primero, porque hay que ver si las vigencias futuras no acotan ese recorte y hay que ver, tener en cuenta también que esos recortes a la inversión también pueden repercutir en la economía. Pero honestamente, si no nos tomamos en serio el cumplimiento de la regla fiscal,
las dudas sobre la seriedad del país respecto al manejo de sus finanzas públicas van a ser más grandes y eso va a repercutir en el servicio de la deuda, en el pago de intereses y en mayores presiones fiscales. Y para salir de ese círculo vicioso, honestamente, al menos para el año 2024, no veo más opción que recortar los gastos de inversión. Muchas gracias. Muchas gracias, Oliver. Mientras levantan la mano si tienen alguna pregunta, por acá tengo una pregunta de Andrés González de Barranquilla, que dice, ¿qué implicaciones tienen para la economía que estas transferencias corrientes sean tan altas y que sea tan difícil hacer reasignaciones? Es una pregunta muy interesante y la respuesta corta es no sé. Porque de nuevo, esto es un dinero que se le asigna a unas entidades territoriales o a ladres o a otras entidades públicas o privadas. Y es difícil hacer un seguimiento sobre si esa plata se está usando bien o mal. Es sencillamente el Estado se está cogiendo una plata y está diciéndole al público, a la ciudadanía, hey, esta plata se la voy a dar a fulanito, que fulanito puede ser otra agencia, otra entidad o otro gobierno departamental o municipal. Y bueno, hace esa entidad o ese gobierno con la plata? Es otra historia completamente distinta. Y por supuesto no es lo mismo lo que haga Medellín con ese dinero a lo que haga, por ejemplo, Santa Marta. De pronto en un caso se hace un uso eficiente de los recursos y en otro caso no. Es muy difícil hacer una evaluación sobre ese aumento desmesurado de las transferencias. Lo cierto es que lo que sabemos es que está metiendo presiones y por lo tanto si queremos tener un crecimiento balanceado en estos gastos, si los gastos del país, si los gastos del país crecen un 40% en 5 años, pues los ingresos de la nación también tienen que crecer un 40%. Peor aún, como si el crecimiento del ingreso va rezagado respecto al aumento del gasto, el aumento en los ingresos tiene que ser más que proporcional al gasto para poder cerrar, porque en la medida en que se aumentan los ingresos corrientes de la nación, automáticamente, no automáticamente, pero con un rezago, tienen que aumentar las transferencias al sistema general de participaciones. En otras palabras, si el gobierno quiere, por ejemplo, gastar 30 billones de pesos más, realmente tiene que salir a buscar 50, porque esos otros 20 eventualmente tienen que transferírsele a las entidades territoriales a través del Sistema General de Participaciones por mandato constitucional. Pues por eso que estamos proponiendo, nosotros no, realmente la idea original es de la misión de descentralización, que sea un porcentaje fijo, para que al menos ese rezago desaparezca y se sincere en las cuentas de la nación, que cuando, por ejemplo, haya una reforma tributaria, automáticamente de ese recaudo adicional no sepa cuánto tiene que irse al sistema general de participaciones. Pero la pregunta que planteas es la pregunta que todos nos hacemos y que requiere de un ejercicio muy difícil de hacer, porque como mencioné anteriormente, no tenemos programación por resultados, no tenemos presupuestación por resultados, y eso hace difícil evaluar la conveniencia o no de todo este tipo de gastos. Claro. Hay otra pregunta en el chat de Erika Rotavista. Dice, ¿cómo impacta este diagnóstico a los proyectos de infraestructura aprobados en el Plan Nacional de Desarrollo? Pues sí, si se va a hacer el recorte que yo creo que es necesario en el 2024, que es por el lado de la inversión, el golpe va a ser bastante fuerte. Ahora, la otra alternativa es que ese recorte en el gasto de inversión no se haga. Como vimos, es muy difícil que se haga en gastos de funcionamiento y por lo tanto, la otra consecuencia es el incumplimiento de la regla fiscal, con todas las consecuencias negativas que eso tendría sobre la calificación de riesgo país, sobre la inversión extranjera, sobre la inversión doméstica, sobre las tasas de interés. Sería muy grave no hacer ese recorte. Es muy grave hacer el recorte y es aún más grave no hacer el recorte. Tenemos otra pregunta de José Julián, que está alzando la mano. Sí, buenos días, profe Oliver, buenos días. Mira, al analizar precisamente la tabla que está en la presentación, digamos que hay un gran incremento en los gastos de funcionamiento, pero uno ve que el incremento en la deuda, pues, no es proporcional. Entonces, la preocupación mía es si está incrementando el gasto de esta manera, ¿de dónde se está financiando? O sea, ¿se apalanca a través de deuda o en realidad también los ingresos fiscales han aumentado en la misma proporción?
Sí, efectivamente hay un aumento significativo del servicio de la deuda para 2024 y acá no está en este informe, pero hay un aumento aún más grande en el 2025. O sea, el servicio de la deuda va a pasar en pesos constantes de 94, casi 95 billones de pesos a casi 130 billones de pesos. Es un aumento dramático. Por supuesto, este servicio de la deuda puede pagarse con ingresos corrientes, pero también con lo que se denomina como rollover, endeudarse para pagar las deudas. Eso normalmente no es ningún problema si uno se endeuda para pagar amortizaciones, pero sí es un problema si uno se endeuda para pagar intereses. Ahí sí es mucho más grave la cosa. Entonces es por eso que en la contabilidad, por ejemplo, del marco fiscal de mediano plazo no se tienen en cuenta, por ejemplo, las amortizaciones, solamente se tiene en cuenta el pago de intereses y la definición de la regla fiscal no tiene en cuenta el pago de intereses para definir cuánto debería ser el gasto primario del gobierno. Ahora, que la regla fiscal deba tener o no en cuenta el pago de intereses es otro tema. Pero sí me hace, no sé, no está acá en esta tabla, pero sí creo que se refleja mejor en otra preocupación muy grave, y es que los pagos de intereses básicamente pasó en 2024, va a pasar de 3,5 puntos del PIB a casi 5 puntos del PIB. Es decir, el pago de intereses es realmente una preocupación muy grande. Si la memoria no me falla, son 1,5 puntos del PIB más en pagos de intereses, lo cual fácilmente son 30 billones de pesos más de pago de intereses. Y pueden ser más si el gobierno no se pone serio con los recortes necesarios para cumplir con la regla fiscal. Muchas gracias, José William. Lady Ruiz tiene otra pregunta. Buenos días, director. Buenos días para todos. Mi pregunta va enfocada en que ya este mes comienza la legislatura, la próxima legislatura del gobierno, del Congreso, y pues también se va a radicar como tal el presupuesto del próximo año. Se conoce un anteproyecto que puede ser de más de 520 billones de pesos. Sin embargo, me gustaría conocer, teniendo en cuenta pues todo este tema que estamos viendo del presupuesto de este año, del recorte que se debe hacer, de cuánto debería ser ese presupuesto del próximo año. ¿Qué pregunta tan difícil? Porque es de las cosas que a mí me quitan el sueño. Si miramos el anteproyecto, efectivamente había un gasto de 520 billones de pesos, de los cuales 130 eran de servicio de la deuda y más o menos 70 eran inversión. Es decir, una caída de 100 billones de pesos a 70 billones de pesos, una caída del 33%. Ya en el anteproyecto del 2025 había una caída de inversión pública del 33%. Ojo, pero ese anteproyecto es insuficiente. Es insuficiente en el sentido de que ese anteproyecto no cumple con la regla fiscal. Para que cumpla con la regla fiscal, lo que se presente en el 2000, para el 2025 tiene que tener al menos 30 billones de pesos menos de gasto. Okay. ¿Y dónde va a salir? ¿De dónde va a salir esos 30 billones de pesos de recorte de gasto para el 2025? Ya no estamos hablando de 2024, 2025. Como vimos, es muy berraco que vengan del gasto de funcionamiento. Entonces, ¿de dónde van a salir? De la inversión. Es decir, que con ese recorte ya la inversión no sería ni de 100 billones de pesos ni de 70 billones de pesos, sino de apenas 40 billones de pesos. O sea, una caída del 60% en la inversión pública. Imagínate eso. Esa es la única forma de cuadrar las cuentas, a no ser que lo que radica en el 20 de julio venga acompañada de una ley de financiamiento que es un eufemismo legal para una reforma tributaria que aumente el recaudo. Entonces dejo hasta ahí porque yo creo que ustedes tienen que sacar sus conclusiones. O se recorta la inversión de 100 billones de pesos a 40 billones de pesos, o se hace una reforma tributaria, o se incumple la regla fiscal. Escojan ustedes. Gracias. Muchas gracias, Lady. Manuel Alejandro Silva tiene otra pregunta. Muy buenas. Según entendí, este recorte que debe hacerse de 30 billones,
este recorte de 30 billones tendría un impacto en la baja de la calificación que tendrían que hacer las calificadoras de riesgo Standard & Poor's y Fitch, y qué pasaría si se reduce esa calificación. La pregunta concreta es si esto que se necesita hacer tendría un impacto en la calificación de esas dos calificadoras. Muchas gracias. O sea, claramente este recorte tendría un impacto sobre la economía porque es una caída de inversión y eso tiene efectos multiplicadores sobre el resto del sector privado, pero no hacerlo también tiene impactos negativos, porque en la medida que comienza a dudarse sobre la sostenibilidad de finanzas públicas, los inversionistas van a demandar mayores retornos, van a ser más reacios a invertir en el país, o sea, la inversión privada también se resentiría por un lado o por el otro. Y en la medida en que el país tenga que acomodar las tasas de interés para atraer esas inversiones adicionales porque son riesgosas, pues todas las demás tasas de interés tienen que moverse acordemente. Y en la medida en que aumenta la tasa de interés, también se resiente la inversión privada, no solamente extranjera, sino la inversión privada doméstica. ¿Ok? Entonces, y por supuesto, con el aumento de las tasas de interés también vienen mayores pagos de deuda, lo cual resiente también el consumo de los hogares. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que acá tenemos que escoger entre lo malo y lo peor. Y el país no se ha sincerado sobre las dificultades fiscales que tenemos, que son muy graves, y que cualquiera que sea el camino que tomemos van a ser muy dolorosas. Muchas gracias, director, y muchas gracias a todos. No sé si alguien más tenga una pregunta, si no, me la pueden hacer por chat y en el resto del día se les iremos respondiendo. En un momento les envío la grabación, el comunicado y el informe. Y cualquier cosa, pues estamos muy pendientes si tienen otra duda. Muchísimas gracias por haber asistido. Muchísimas gracias, director, por la explicación y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Muy buenas, qué pena contigo. ¿Sigues ahí? Sí, Manuel, ¿tú no me tienes en WhatsApp? No, no, señora. Si quieres, yo te puedo quién agregar te de una envió vez. la, Mi y editor. quién te envió la, tu editor? ¿Y quién es? Yo se la mando. Javier, pero si quieres me puedes agregar a mí pues para que nos tengamos ahí de una vez. Sí, listo, espérame un segundo. Dame tu número. Espera un momentico que es que esto está grabando. Escríbemelo en el chat, por Listo, Manuel, gracias.